Y la idea de hoy es aterrizar un poco con las mismas preguntas, bueno, con los mismos ejes de debate, pero aterrizarlo más al debate sobre la construcción de alternativas, ¿no? O sea, ayer hablamos más así en general de los sujetos, del papel del Estado, de la relación con el Estado y demás. Hoy la idea es que os pongáis más en la mente de empresas cooperativas, de entidades cooperativas, bueno, o de movimientos sociales pero que están construyendo alternativas y demás, ¿no? O sea, es más como aterrizarlo al debate este de cómo construimos alternativas al sistema capitalista. Como sabéis, el curso termina con un encuentro que se va a hacer el viernes y el sábado. Aparte de la gente que está participando en el curso, va a venir gente de otros organismos y de otros colectivos. Y la idea es que en esos 2 días nos repartamos un poco grupos de trabajo por 4 ejes, ¿no? Que son los 4 ejes que vamos a tratar hoy. Y luego que 2 personas o 3 cojan un poco la responsabilidad también de ir sintetizando las ideas que vayan saliendo en los debates, porque luego la idea es, vamos a hacer esa repartición, pero la dinámica de hoy va a ser en 2 grupos. Nos vamos a dividir en 2 grupos, en 2 áreas diferentes, y los 2 grupos vamos a hablar de los 4 ejes. Con la idea de que todo el mundo, o sea, tengamos opción de participar de las 4 ideas y de profundizar en esas 4 ideas. Pero ya cada uno y cada una vais a saber en qué eje vais a estar, y si es posible, las personas, 2 o 3 personas por grupo, cojan un poco el papel dinamizador para que el mismo viernes y el sábado, cuando nos repartamos por ejes, hagan un poco de exposición, de síntesis de las cosas que se han trabajado, para que profundicemos con la gente que se añada también, ¿no? a esa jornada. Bueno, tenemos un par de minutos. Julia, Julia, Dime. En algún momento nos dijeron que si veíamos que hacían falta de pronto en algún eje alguna pregunta, la podíamos agregar. O sea, eso podría ser si vemos que falta. Sí. Si queréis decirlo ahora, o sea, si ya la tienes en la cabeza y lo quieres decir ahora para que ya lo tengan en cuenta los 2 grupos, porque luego nos vamos a dividir en 2, entonces el otro grupo en el que hemos puesto también la tienen en cuenta. Pero bueno, quizá acabamos esto y luego la lista. 3. Más o menos, creo que somos 12 o 13, entonces 3, 4 en cada eje. Segundo, sí. ¿Quién más? Donde haya menos. Dos, si se puede. Donde quede solo. Vale, bueno, de momento lo dejamos así todo el mundo es responsable del grupo que le toca. Aquí quizá... ¿Seguro? ¿Sí? Vale. Vale. ¿Sí? ¿Todo el mundo conforme? Tienes naranja, Marta, Marina, rojo. Vale, vosotros os quedáis. Vale, los que os he dicho pues vayáis y viendo y así. Y claro, me parece interesante que es que hay un montón de sujetos que no van a estar en nuestro discurso, no van a estar en nuestras propuestas, no van a estar ni siquiera en nuestro modelo, en nuestro cambio, no existen. O sea, yo no sé cuánta gente de aquí, y yo lo pienso en términos, por ejemplo, que para mí ha sido muy reciente, pero yo no sé cuánta gente de aquí, por ejemplo, contempla a los locos y las locas, y hablo de los locos y las locas como los maricones se apropiaron de esa palabra, ¿no? Con todo lo que el debate que puede surgir. Yo no sé cuánta gente de aquí, por ejemplo, contempla a los locos y las locas como sujetos de transformación política. Y lo pienso en un momento histórico en el que, especialmente en el Estado español, tanto en Cataluña, por ejemplo, como en Madrid, como en partes de Andalucía, está habiendo movimientos súper fuertes de apoyo mutuo, de reivindicación, de conversación entre los movimientos, por ejemplo, de
locos y locas con el feminismo, por ejemplo. Ahora una amiga mía publicaba hace poco un trabajo sobre feminismo y cuidados en el ámbito de... O sea, ese sujeto para mí no existía hace 2 años. Y me pregunto cuántos otros sujetos no existen en mis ejes, ¿no? Y me pregunto qué tiene que pasar, cómo puedo hacer. Tampoco lo estaba la infancia, hace un tiempo. La infancia para mí no se planteaba como un sujeto de diálogo con el Estado, con el Estado o con el cambio. Y Tampoco ahora mucho. claro, no. O sea, para mí ahora, de vez en cuando, en medio de un diálogo, en medio de una conversación, de repente es como ¡pum! ¿Y los niños y las niñas dónde están? Claro, y yo vengo trabajando con niños y niñas. Y a mí se me está en una parte oscura de mi repertorio de quiénes son los protagonistas que están. Entonces, en ese sentido, la pregunta de ayer de quiénes son los sujetos, claro, al final se traduce o se puede limitar en los excluidos, los oprimidos, pero sigue siendo un misterio. Y desde que sigue siendo un misterio, pues yo no sé qué herramientas, por ejemplo, pueden aportar desde otras perspectivas o qué potencialidades hay desde otras corrientes como estrategia, por ejemplo, para luchar contra el sistema. Es que a lo mejor hay gente que ya que está consiguiendo cosas. Y bueno, perdona, era un poco en realidad soltar una incógnita. Y claro, desde ahí, esta última pregunta de cómo nos relacionamos con otros actores, ni siquiera sé si tenemos identificado con qué actores queremos relacionarnos, no lo tengo. Sí que se pueden hacer ciertas conquistas en lo que es lo institucional para poder posibilitar la experimentación de nuevas formas de autoorganización del postcapitalismo, digamos, porque es la única escala en la que considero que una institución puede facilitar si conseguimos acceder a ella. Entonces sí que creo que se podrían destinar ciertas fuerzas a conquistar esos espacios de poder, como mucho, ya digo, comarcal, más bien municipal, como puede ser el ejemplo de Orduña, con todas las dificultades que te vas a encontrar con la burocracia que viene del Estado, pero me da igual, ahí están las estrategias de desobediencia, que si tienen el respaldo del pueblo va a ser una confrontación muy fuerte, de la cual pueden salir resultados muy positivos. Entonces yo creo que las instituciones pues sí que hay que destinar ciertos esfuerzos en alcanzar esas cuotas de poder, pero vamos, sabiendo todas las limitaciones que tienen y concentrando de verdad el poder en las bases y contra la burocracia. Para nosotros es claro que primero nosotros no miramos la lucha institucional como una lucha estratégica. Nosotros decimos que la lucha institucional ahorita en las condiciones y por el momento que atraviesa Colombia es una lucha más, no es estratégica sino es táctica. Por lo tanto no la concebimos como la principal dentro del movimiento, sino como táctica, como algo que se puede, y si se puede pues bien, y si no pues continúa pues el avance de los procesos organizativos y de la confrontación. Pero también decimos de que eso no significa que nosotros nos alejemos de esos espacios y que estamos en una permanente pelea por la disputa de algunos medios de producción para que sean de manejo de las comunidades. O sea, luchamos por que la institución y peleamos para que nos permita desarrollarnos nosotros en la economía solidaria. Entonces nosotros allá no participamos, pero sí interlocutamos y peleamos para adquirir espacios de participación comunitaria. Ahorita tenemos unas peleas duras, de hecho cuando yo me vine para acá estábamos en paro. Teníamos un paro porque estamos en disputa de unas plantas transformadoras de materia prima, pero que sean de manejo total de la comunidad.
O sea, que sea el pueblo organizado quien tome las decisiones frente a cómo manejar ese tipo de actividades. Y así pues tenemos varias que llamamos dentro de la economía solidaria. Entonces, decimos, las condiciones que tenemos ahorita nos llevan a que nos organicemos, a que miremos cómo generamos unas posibilidades para los menos desfavorecidos y que eso nos nutra para en su momento llegar a lo que decíamos ayer. Nosotros también creemos que el Estado tenemos que derribarlo, acabarlo, porque no se puede llegar al Estado a construir desde las viejas costumbres que ha venido trayendo. Pues nosotros tenemos ahí como esa parte, y dentro de eso, dentro de la economía solidaria, tenemos varias cosas que estamos ahí articulando. Tenemos una empresa incluso que les comentaba a los compañeros, es de servicios públicos, pero ni es pública ni es privada, es comunitaria, es un híbrido ahí. Y de hecho creo que es la única que existe a nivel de Colombia. ¿Y cómo se financia? Bueno, ella le extrae recursos al Estado y los vuelve comunitarios, o sea, como le digo, pasa proyectos, pero esos proyectos que pasan van en fortalecimiento del pueblo, de la comunidad, en alcantarillado, en aseo, en agua potable. Pero lo interesante es que a final de año quien dispone de esa economía, de esa ganancia, de eso que hubo, las inversiones y eso, es el pueblo. Es una gran asamblea que la conforman los sectores organizados y las juntas de acción comunal. Entonces, esta distribución de estos recursos van a ser así. Es de servicios públicos, el Estado no regula porque estamos en un Estado capitalista, pero la economía, la ganancia, el excedente se distribuye en plenarios de los sectores. Eso es una empresa de economía comunitaria, la llamamos nosotros. Y quienes trabajan ahí pues son quienes hacen parte a las juntas de acción comunal, a los gremios organizados, a las mujeres, a los jóvenes, bueno, o sea, todo. Ahí nadie ni ninguna clase política mete las manos ni hay espacios burocráticos para nadie. Eso es como un ejemplo de los más grandes y más bonitos que tenemos. No solucionamos nada con que construyamos en un solo sitio y nos quedemos allá porque el sistema es global. Entonces, como nosotros sí miramos y resolvemos o tratamos de generar algunos espacios que nos permitan crecer más y ir creciendo hasta poder tener una respuesta a todo ese sistema agresivo que tenemos. Lo que el movimiento popular establece como espacio de disputa con el Estado colombiano, lo que ha hecho el Estado colombiano históricamente, el tipo de modelo al que representa ese Estado históricamente y de qué manera hoy además actúa de manera más radical en términos de atacar la vida, y cómo la reacción tiene mucho que ver con la confrontación, con la desobediencia. O sea, está ahí el campo de batalla porque es la vida de las personas que están ahí. Pero por otro lado hay otras expresiones de lo institucional que han sido herramientas para el cambio también. Y yo ponía el ejemplo de lo que pasaba en términos de Uruguay con la institucionalidad y ciertas instituciones que han sido incluso espacios de resistencia al pensamiento neoliberal. Y en algún momento, la universidad ahora está un poco más atacada, pero la Universidad de la República, con su modelo gobernado, autogestionado, o sea, la Universidad de la República no tiene... de lo único que depende a nivel estatal, digamos, es del presupuesto, ni siquiera todo el porcentaje del PBI que se le da a la universidad. El resto es de responsabilidad del universitario, ¿no? Los estudiantes, los egresados, los profesores son los que deciden, los rectores, los planes de estudio, cómo se piensa la malla curricular de cada institución y demás. Y durante mucho tiempo fue un espacio de resistencia a cierta forma de pensamiento neoliberal, que incluso durante la dictadura fue directamente atacada por lo que implicaba institucionalmente como refugio de un pensamiento crítico. Entonces, hay expresiones de lo institucional que han sido herramientas según qué contexto. Entonces, para mí también hay que habilitar la pregunta
muy relacionadas de lo contextual. O sea, para mí estas preguntas, si no se aterrizan, como decía, creo que Daniel lo decía también ayer, si no se aterrizan en cada contexto, están como, tendemos a hacer este análisis como muy sí, en abstracto y homogéneo, como en esa pregunta siempre como buscando una pregunta como que se responde de manera como general, y me parece que ahí lo aterrizado, lo contextual necesita como de ese análisis. Lo que no quiere decir es que nos quedemos pegadas a nuestro territorio y a nuestra experiencia, ¿no? Y no poder generar solidaridades en términos de distintas formas de lucha, pero me parece que cada contexto marca algunas cosas. En Uruguay, dicho esto, también sí me parece que tiene que seguir existiendo la confrontación, porque de hecho creo que ese es el rol de los movimientos sociales, en términos de por más espacio, por más de que la institución o las instituciones estén ocupadas por fuerzas más afines, digamos, al pensamiento de los movimientos sociales, ese es el lugar de la crítica, de siempre estar estirando el límite, digamos, me parece, en términos de lo que son. En términos de utopía, capaz que pensaría instituciones muchísimo menos jerárquicas, muchísimo más locales, que no intenten responder a territorios macro, ¿no? O sea, si tuviera que hacer un ejercicio de utopía de cómo pienso yo este tipo de formato institucional, sería muy diferente al otro. Pero el actual es según cada contexto, entonces me parece más como desde ese lugar pensar los relacionamientos. Sí que es verdad que hay, con el tema de sindicatos, CNT, con un planteamiento anarcosindicalista, no mantiene diálogo con el Estado. CGT en menor medida, pero me parece muy bien, es súper coherente. Pero al final, cuando tú tienes un derecho constitucional que es el derecho a protesta, el derecho a huelga, pero necesitas que te lo autoricen. Y si no te lo autorizan, qué putada, porque ya estás infringiendo la ley, te estás metiendo en un embolado, que por supuesto puedes asumir las consecuencias o no, este es otro debate. Pero bueno, ahí están otra vez los conflictos. Entonces yo creo que hay muchas luchas independientes, o sea, hay luchas que articulan formas de resistencia con confrontación, con desobediencia, con autogestión, y hay otras que lo que quieren es un reconocimiento. Y el reconocimiento está en un marco legal que son las instituciones las que lo dan. Que luego hagan con el marco legal lo que les salga de las narices es otra cosa, ¿no? Pero al final tú necesitas ese marco legal para poder hacer lo que quieres, y la manera de conseguirlo es mediante una lucha, ¿no? Pero, o sea, quiero decir que por supuesto, entendiendo y antes dejando de la educación, no lo he puesto porque considere que la educación formal, escolarizada, arreglada, sea estupenda, sino como para sugerir el debate. Sí, y en ese sentido yo creo que, por supuesto, seamos conscientes de las limitaciones que tenemos en un aparato totalmente burocratizado, ¿no? Y que utilizamos, y me parece muy bien estratégicamente, cuando nos viene bien, y cuando no nos viene bien, también recurrimos o no recurrimos a ciertas cosas o a ciertas potencialidades que nos puede dar. Entonces, bueno, insisto en esta cuestión del reconocimiento. O sea, creo que hay muchas luchas que buscan un reconocimiento y insertarse dentro del sistema, aunque no les guste el sistema. Que había también varias posturas, ¿no? De acuerdo a la relación con el Estado, quien cree que allí donde el Estado se ha concebido como una herramienta de violencia y de mantención de statu quo, se cree que se tiene que acabar, ¿no? También había otras posturas que decían, bueno, depende, lo que hay que hacer es tomar el Estado y, ¿no? Y, o sea, como que ahí, en esas complejidades, a mí me venía a la cabeza también una cosa que planteaba Gonzalo en la charla, en un momento que dijo que en determinadas situaciones le parecía delicado que se estableciesen diálogos directos, por ejemplo, entre lo corporativo, que para mí lo entiendo como una herramienta
o sea, un instrumento de ese Estado violento, una de las herramientas que creo que podría utilizar un Estado violento para el diálogo con comunidades, por ejemplo. ¿No? O sea, es como que en algún momento dijo algo así como que me da a veces temor que se establezca un diálogo directo entre lo corporativo y las comunidades sin una intermediación. Sí, sin ese paraguas. Entonces yo me quedé así, como, o sea, como que me quedé así un poco como, uy. Entonces me acerqué luego y le pregunté, le dije, ¿pero te referías al Estado? O sea, esa intermediación me dijo, sí, que sí se refería al Estado. Entonces, en este sentido, a mí me parece problemático también, ¿no? O sea, como entender, y en ese caso me gustaría, por ejemplo, que Manuel nos puedas compartir en esos diálogos que de pronto, o sea, cómo hacen ustedes, por ejemplo, en la comunidad, cómo se desarrollan las estrategias de representación frente a momentos claves de lucha, cómo se establece ahí el diálogo con el Estado, cómo se decide, si se habla, quién lo hace, o sea, como todo ese juego ahí, cómo se entra ahí. Por ejemplo, en el espacio propio donde nosotros hacemos vida política, que es el movimiento político, se llama así Movimiento Político del Centro Oriente de Colombia, cada instrumento, cada expresión organizativa delega una o dos personas a ese espacio de debates políticos. En debates más cerrados, porque se hacen debates amplios como el que se va a hacer ahorita ahorita creo que 9, 10 y 11 en Bogotá, donde están todo el plenario discutiendo el qué hacer frente a los meses de gobierno que lleva este nuevo gobierno que está, y toda la represión que está teniendo con la criminalización de la protesta y la lucha. Pero bueno, entonces, frente a ese tipo de cosas, quienes van a la interlocución, nosotros allá hacemos unas mesas de interlocución con el Estado, con las administraciones. Allá quienes van son los que delegan sus asambleas y sus comunidades, o sea, gente que está con unas condiciones más avanzadas en el movimiento, son los que van a confrontar con el Estado. O sea, van, y es un grupo, lo acompañan los sindicatos, los campesinos, los indígenas, allá somos todo un conjunto, las mujeres, los jóvenes, quienes van a ese tipo de mesas de interlocución. El movimiento político como tal lo representa cada persona que hace parte de ese espacio. Y esos representantes son los que van a discutir el tema de la productividad, el tema de lo público, el tema de la educación, el tema de la salud, el tema de derechos humanos, porque ahí están cada uno de los que tienen todo el conocimiento en ese tema. Entonces, una mesa como esta, que bueno, usted va de derechos humanos, usted de productividad, usted de proceso mujeres, usted de los jóvenes, usted, allá también están los del LGTBI, sí, porque eso era, en mi región eso era muy discriminado. Ahorita, dentro del movimiento y vengan porque ustedes también son parte de este movimiento. Los indígenas, los afros, y es una mesa, porque las luchas allá, nosotros decimos que el problema de la desigualdad es de todos. Por lo que se lucha, se interlocuta con el Estado, es para todos. Entonces, cuando se trata de esas interlocuciones, vamos todos a nuestras discusiones con el Estado, a exigir que se hagan las inversiones, y si no se escuchan esas mesas de interlocución, pues nos vamos a la calle. Que nosotros interlocutamos, no hacemos parte de ese Estado, interlocutamos, pero tampoco nos dejamos como permear por el Estado. O sea, hay una resistencia permanente. Ahorita en Colombia
sacaron algo que se llama el Código de Policía. El Código de Policía no permite ir a las calles, no permite hacer bloqueos, no permite una serie de cosas que están criminalizando mucho más la protesta. Nosotros allá decimos, no vamos a dejar que eso permita. Si nos van a llevar detenidos, que nos lleven. Si nos van a golpear, pues vamos a ver cómo es, porque ahí sí peleamos. Bueno, todas esas cosas se vienen dando. Entonces, esas son como las formas. Paro en la calle, taponamiento de vías a la entrada a los espacios petroleros, pelea, va al gobierno y dice, bueno, ¿cuál es el pliego de peticiones? Este es el pliego de peticiones, vamos a hacer las mesas. Entonces, la mesa de salud, la mesa de educación, la mesa de lo productivo, y nos vamos a interlocutar con ellos. Tiempos para que nos cumplan, y si en esos tiempos no nos cumple, pues vamos otra vez a la calle. Y donde ya no esté la pregunta de si a mí esa cooperativa o ese proyecto me da o no para sostener mi vida, si no me puedo preguntar cómo generar una red de soporte, de articulación de proyectos que permitan como el sostener las distintas esferas de la vida, donde los proyectos no sean pensados desde una lógica salarial, laboral, estricta, incluso en los cooperativos, sino repensar como eso, por un lado, cuáles son mis necesidades entendidas en el sentido amplio, materiales, afectivas, relacionales, de participación política, y cómo los proyectos responden a esas necesidades. Y no lo que en parte se ha instalado, que es como una lógica muy eso, como de emprendimientos. Bueno, el otro día se hablaba incluso de pensar en la lógica muy empresarial, entonces pensamos en si rinde económicamente o no, en términos de los números que se resuelven o no, cuando sabemos que además que hay un montón de proyectos solidarios, económicos, socioeconómicos, que se sostienen incluso cuando los números no dan, porque hay una serie de tejidos afectivos, relacionales que los sostienen. Me parece que hay algo ahí a repensar en términos de cómo pensamos lo económico. También en esto de la pregunta sobre el tamaño, creo que hay algo de cómo repensar, sí, desde más contextual, territorial, relacional, y repensar el tema de los tamaños, hasta dónde hay que crecer. Me parece que crecer per se no es positivo. Incluso me parece que hay que ponerle límites a los crecimientos, que estén muy relacionados ese límite con la resolución de las necesidades, y que en todo caso sea un crecimiento más como en términos de red, que es como un poco la experiencia de algunos proyectos que han intentado como, no sé, me viene mucho la experiencia de COP57 como experiencia de crecimiento a nivel territorial, donde aprovecha en su estructura organizativa, funcional, digamos, para generar unas plataformas comunes de funcionamiento de los territorios, pero dando independencia a los territorios. No hay una estructura jerárquica que define cómo cada territorio incluso define cuáles son los criterios para dar un crédito. Por ejemplo, cada territorio, según las condiciones y el contexto, resuelve cómo define esos criterios. Me parece que esas formas de crecimiento son interesantes. E incluso ponerse al límite del crecimiento. Cuando la gente empezó a poner mucho dinero en las fuentes a partir de la crisis, la desconfianza en los bancos, que empieza a depositar mucho dinero y le ponen un límite a la cantidad de ahorros que quieren tener, no es una fuente, digamos, de acumulación capitalista. Entonces me parece que también el tema del límite es algo a trabajar. Dijo Julia de lo económicamente sostenible, me parece que va al meollo de una cuestión que para mí es sustancial, que es cómo empezar a repensar la economía, es cómo repensar lo económico. Pienso en Barcelona, ¿no? En cada uno de los territorios ya se va identificando como una red. Me gusta pensar en valores, independientemente de la actividad económica o de la actividad que tengan los proyectos. Más o menos uno se va encontrando en valores, se va encontrando en prácticas con otras entidades, en encuentros que se generan, en
estrategias comunicativas, ¿no? También lo que comentaba Emanuel antes, ¿no? O sea, se establecen de alguna manera espacios formales o informales para generar intercambios y más o menos de manera orgánica. Siento que pasa que cuando en tu proyecto, en tu entidad o en tu barrio